creo que a lo largo de la historia de la humanidad, ante una persona que sufre, o concretamente ante una enfermedad, ha estado primero la espiritualidad antes que la ciencia y la medicina, ¿no? Me remonto a los orígenes, ¿no? del ser humano. De hecho, la medicina estaba muy ligada a todo el ámbito simbólico y el ámbito espiritual. De hecho, en las religiones primitivas, que son las animistas y las chamánicas, el chamán precisamente es aquel que tiene el don, la capacidad de poder jugar, ¿no?, con los dioses buenos y malos, para buscar el bienestar y la salud de la persona que acude a él. Decimos que la espiritualidad la definimos como una dimensión del ser humano que tiene una triple dimensión: el vínculo con uno mismo, el vínculo con los demás y el vínculo con lo trascendente o con el otro, ¿no?, o con lo otro con mayúscula. Entonces, estas tres dimensiones, bueno, da para mucho, de todo lo que abarca la dimensión de lo espiritual. Para mí es ese ámbito del propio ser que tiene que ver con lo inmaterial, pero también que tiene que ver con algo que va más allá de la persona, del personaje en sí. Ese espacio, desde el mundo budista hablaríamos de vacuidad, desde el mundo cristiano de plenitud. No hace falta ser creyente, no hace falta ser religio, pero sí que es ese espacio que podemos ampliar para habitar en él. Y desde ese cultivo de la espiritualidad, desde ese poder habitar en ese espacio que hay en el ser, poder vivir en presencia. No es necesario creer en nada fuera de nosotros. Sencillamente, encontrando esa luz pura y clara que está ahí dentro, ya lo tenemos todo. Sea Dios quien esté presente o sea un poder personal intrínseco del hombre y la mujer. Todas aquellas creencias de todo lo que no se puede explicar científicamente. Entonces, todo lo que conlleva algo ambiguo, para mí eso es espiritualidad, y el significado que le damos a todas esas ambigüedades es la espiritualidad de cada uno. Yo personalmente no soy religiosa, pero me considero muy espiritual, porque sí que tengo muy claro lo que significan las cosas para mí, y me gusta mucho explorarme a mí misma y buscar el significado de las cosas. Pero al final yo creo que es algo que se siente, o sea, es algo que sientes dentro del cuerpo, ¿no? Algo, pues, diría que incluso desde el corazón, ¿no? Y yo lo veo que es como un poco, pues diría como una conexión pues entre tú con el resto, pues es un poco conexión con la vida, ¿no? Y con todos los seres un poco pues que estamos dentro de ella. Es la única manera que tiene el ser humano de entender que la vida no es justa y aceptarla. La vida no es justa. Es que no es justa, es que lo vemos a diario en las noticias. Y yo diagnostico cáncer de colon a gente de 30 y 40 años todos los días. Y no le puedes decir a esa gente que todo va a ir bien. La espiritualidad para mí es todo aquello que me alimenta el alma, ¿no? Por así decir. O sea, la espiritualidad para mí es aquello que eleva lo que soy yo, mi persona, lo que me hace sentir, lo que me hace enriquecerme como persona. La espiritualidad es saber que soy mucho más que un cuerpo físico, que soy un alma, que somos todos, que somos energía y que no estamos solos. Una mezcla de todo eso y que formamos parte de un todo, que todos somos uno y que al margen de lo que ahora mismo vemos, que somos tu personaje, mi personaje, hay algo mucho más grande que no somos capaces de ver, que pues es un alma, una energía, un espíritu, no sé cómo le quieras llamar, que tiene una misión en este mundo, que quizás sea ser amor, crecer, evolucionar, y realmente esta visión de la vida que hace como 3 años o 4 años que llegó a mí, ha cambiado completamente mi manera de vivir en este mundo, de afrontar mi trabajo, mis labores como enfermera y absolutamente todo. Pero yo creo que la espiritualidad es una dimensión más del ser, en este caso del ser humano, pero bueno, aplicable a otros seres vivos. Creo que forma parte, es una dimensión más que sí que antes
se asociaba mucho a la religión, ¿no? Pues a si eras o no creyente, pero yo creo que es que las personas en esencia somos seres espirituales y esto es algo que a mí me gusta en cuanto a, ¿no? Cuando tienes delante a una persona, no tienes solo a una persona con una patología que está sufriendo porque tiene un dolor físico, es que tiene, por ejemplo, es un ejemplo, pero un dolor emocional, un sufrimiento existencial, hay unas dimensiones más, ¿no? Que se ven afectadas más allá de lo que puede provocar físicamente una enfermedad. Y creo que el darle espacio en una consulta, ¿no? Que no solo estamos médicos, que es un abordaje de un equipo interdisciplinar, es básico porque es que es un área más de la persona, mucho más allá de creencias religiosas. Creo que realmente la esencia es la misma, pongámosle el nombre que le pongamos cada uno. Tengo mucha gente que cuando le digo que trabajo en espiritualidad, yo como no creo, no tengo espiritualidad. No, esto no tiene que ver con que uno crea o no crea. Es la manera como uno construye una mirada de su propia vida, es la construcción de sentido, ¿no? Por eso, pero la construcción de sentido y de mirada del mundo es un aspecto. Esto no se puede hacer sin los que tengo a mi alrededor. El ser humano es un ser social. No puedo construir mi espiritualidad prescindiendo de los demás. Es más, hay veces cuando esta construcción de sentido se nubla ante una crisis muy potente, la espiritualidad por ahí se obtura, porque uno no tiene capacidad para buscar quién te salva allí, los demás. El amor de amistad, el amor de pareja, el amor filial, paternal o maternal, el amor no tiene nombre. El amor de los demás alimenta de una manera tan profunda la espiritualidad. Intentando hacer un poco las actividades, o sea, las cosas que a mí de pequeña me gustaban mucho, como reiniciar las actividades, el disfrutar, ¿no? de un paseo en el mar, el poder salir a patinar. Y bueno, intento también como en el día a día darme espacio también como para escuchar, o sea, escucharme y saber y darme lo que necesito, ¿no? Para mí es imprescindible cuando me levanto decidir hacia dónde voy. Ese día que es el primer día de mi nueva vida, que cada día es el primer día de nuestra nueva vida, decidir en mi silencio dónde estoy, si quiero estar ahí y hacia dónde voy, libremente. No lo hago de una manera específica, yo creo que simplemente viviendo, o sea, lo que hice, pensando mucho en mí misma, reflexionando y cuando algo me mosquea, no dejarlo ahí y buscar el porqué de las cosas en mi mente. Pero no me pongo de objetivo a hacerlo, simplemente lo hago. Yo sobre todo es eso, el intentar cada día, aunque sea difícil y en la vorágine esta, ¿no? de sociedad en la que vivimos, que corremos para todos lados, es intentar al menos sacar pequeños ratos de parar y de un poco, sí, como de frenar un poco yo creo que más la mente, ¿no? Y de parar. Y me cuesta todavía, o sea, he de decir que no, y depende de qué época, pues tiendo más a huir y ya está. Pero yo diría que es el parar y el observar a mi alrededor un poco. Porque yo antes pensaba que para cultivar la espiritualidad me tenía que ir a la punta de la montaña o en un lugar súper zen, ¿no? Y pues para mí ha sido un gusto ver que no, que en el día a día, pues eso, en el ir al trabajo puedo ver pues los árboles o las personas cómo se relacionan, sonidos, o sea, intentar un poco conectar con esas pequeñas cosas, ¿no? Y depende de cada momento, pues cosas diferentes. La música, por ejemplo, me hace mucho conectar también. O sea, a veces es como más corporal, otras veces es más, ¿no? Desde el cantar, soltar de alguna manera. O una ducha caliente, o una cena rica, o sea, que de diferentes maneras, pero que sí que creo que es importante ver que en el día a día de cada persona se pueden buscar esos pequeños momentos. Generalmente medito todos los días. Trabajo mucho, escribir cómo me siento, muchísimo. A ver, también voy a una psicóloga, entonces, bueno, pues al final, ¿me entiendes? Al final eso también se habla ahí. Luego, para mí es fundamental el sol y para mí es muy importante eso, salir a pasear, la música.
O sea, para mí la música es brutal. O sea, todos los días mínimo escucho media hora de música. Luego, aparte de eso, busco muchísimas conversaciones muy enriquecedoras. Entonces, sigo mucha gente en redes sociales. Tengo amigos que son muy espirituales. Esta amiga que te he dicho que es hindú. Entonces, cada vez que tengo sensaciones muy, no sé si pletóricas es la palabra, pero muy profundas, las comparto. Ahora conecto mucho con la naturaleza. Vivo ahora desde hace poco cerca del campo y ahí siento que me conecto muchísimo. Bueno, en todo lo que hago, ¿no? En todo mi acompañamiento, en todo esto siento como mucha conexión con esa otra cosa que habla a través de mí. Bueno, sigo a gente que comparte información que me hace abrirme a nuevas perspectivas, en fin, un poco todo esto que te cuento. Buscando ratitos de hacer cosas que realmente nos llenan, ¿no? Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho pues, pasear en la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, escuchar música que me relaje, pasar ratos sola, escribiendo, teniendo ratos para mí en los que realmente me permita ver un poco cómo estoy internamente. En mi caso, y que está muy emparentada a una dimensión del autocuidado, ¿no? En este trabajo que es lo espiritual, pero es lo espiritual de emergencia espiritual y de estar tocando situaciones que emocionalmente afectan mucho, son los momentos de silencio. Es tan potente lo que uno aprende dejando de cantar la vida con la metodología que a cada uno le venga mejor. Pero silencio. El silencio me pone en contacto, hace que yo vaya más allá de mis emociones, mi mente y mi cuerpo y vuelva a casa. La espiritualidad me lleva a casa. Es necesario estar en mi centro para que el otro pueda encontrar su centro también. Si no afino mi instrumento, la orquesta no puede sonar bien, por mucho que afine el instrumento del otro. Entonces, para mí es básico mi cultivo espiritual para poder después acompañar. Te ayuda, al final es empatía, ¿no? Desde el primer momento, y te ayuda a ponerte en la piel de esa persona, y aunque no compartas su opinión o su postura, puedes llegar a entenderla e intentar acompañarlo desde lo más paralelo posible a lo que esta persona sienta. El pilar fundamental de mi trabajo es el conectar esa relación con las personas, ¿no? Que te consultan. Entonces, puede ser médico y ser puramente técnico, de cojo la tensión, pido analíticas, yo que sé, te ausculto o te digo lo que sea, pero te quedas como muy en el límite. O sea, yo creo que para trabajar bien las cosas tienes que conectar con esas personas. Y yo pienso que si primero no has conectado tú contigo misma, difícilmente vas a poder ponerte, ¿no? Pues eso, en el lugar de los demás. Al final la espiritualidad yo creo que te ayuda como a navegar un poco más ligeramente, no quiere decir que a veces no te sientas mal, pero a sobrellevar las cosas de una manera más ligera. Los dramas son a diario, es decir, aunque no sea un cáncer, son pacientes que están muy mal, que hay que operarlos, que yo no sé qué, son pacientes que son crónicos, que tienen muchísima patología mental asociada y al final es un desgaste horrible. Entonces, la espiritualidad te nutre un poco y te recarga la energía. Entonces, para mí, a nivel profesional, por muchos motivos, muchos míos, personales, de mi propio proceso, me ha hecho transformar completamente mi mirada en cuanto a mí misma, mis propias limitaciones y todo esto. Y en cuanto a los acompañamientos que hago, me ha facilitado el saber que el dejar de juzgar lo que, por desgracia, a veces toca vivir, en la enfermedad, el sufrimiento y todo esto que llevo acompañando durante muchos años. Este cambio de perspectiva lo ha hecho radicalmente diferente, porque ahora entiendo que forma parte del proceso de vida de cada uno, que mi papel en todo esto es simplemente acompañarlo, facilitarlo, pero que no hay nada bueno ni malo y que todo tiene un sentido, aunque desde mis ojos yo no sea capaz de entenderlo a menudo, porque trabajando en una unidad como la que trabajo pasan cosas muy gordas y muy tristes y desbordantes, y que desde mi mente ojalá no pasaran, pero desde mi alma entiendo que está transformando la vida de su alma, su aprendizaje, la de todos los que le rodean, y eso me permite acompañarlo con una
con otra mirada absolutamente diferente. Yo creo que cuando tratamos con personas, ¿no? Con seres humanos, el hecho de, por lo menos, de atender a las necesidades, de estar atento, tratar de identificar las necesidades que tiene la persona, ¿no? que tengo delante. Herramienta fundamental para poder trabajar de manera saludable y para que las situaciones difíciles no solamente te debiliten, sino que todo lo contrario. O sea, la espiritualidad tiene como esa fuerza del judo, que la fuerza del otro yo la transformo en fuerza propia. Bueno, incluso las cosas más indigeribles en el ámbito de lo espiritual, que es el ámbito, el maravilloso y nutritivo ámbito simbólico de nuestro cerebro social, permite que nosotros formulemos intentos de respuesta que me permitan seguir caminando a través de la angustia del existir. Darle espacio, darle lugar y cuidarla ayuda a acolchonar, ¿no? a poner en un lugar saludable estos impactos que la vida va haciendo, que en algunas personas es más fuertes que en otras, porque el profesional de la salud está en contacto permanentemente con el dolor del cuerpo y con el sufrimiento de la persona, ¿no? Los cuerpos duelen, las personas sufren. Y cuando hay una persona que está en esa situación, por solidaridad humana y por empatía, aunque sea poco empático, el dolor del otro me conmueve. La búsqueda de esa respuesta es la dimensión espiritual, es fundamental para poder vivir. En realidad no creo en la muerte. Para mí a lo que llamamos muerte es el desprendernos del cuerpo físico. Dejarla en base a nuestro templo sagrado, que es el cuerpo, no por ser físico menos importante que la otra parte. Hemos venido aquí a tener experiencia en este mundo de dualidad y por lo tanto necesitamos esta mente dual para tener experiencia en la tierra, digamos, ¿no? Pero sí que siento que el alma, el espíritu, ¿no? Son cosas distintas, pero no lo vamos a complicar, que esa parte espiritual en nosotros que tiene una permanencia infinita en el tiempo, esa conciencia que vivimos desde la unidad de nuestro cuerpo físico, está como atrapada dentro de la corporeidad, dentro de nuestra forma de mente limitada. Entonces, cuando podemos expandirnos y salir de esta corporeidad, es un volver a casa, desde mi forma de comprender. En muchos casos la muerte es alivio para mí, o final de sufrimiento. No tiene por qué ser siempre sinónimo, o sea, es el final de la vida, pero no tiene para mí no es sinónimo de algo malo para nada. O sea, no importante, sino fundamental. Como te decía antes, creo que es algo que hay que explorar como un síntoma más y que va a condicionar totalmente la vivencia de toda la enfermedad, tanto en el paciente como en la familia. Siento que la muerte es como el final de un ciclo, pero que no es o sea, para mí es como un final que da comienzo a otras cosas, ¿no? Creo que mi concepto del tema de la muerte ha ido cambiando un poco me doy cuenta, ¿no? Que estamos un poco educados como desde el miedo un poco con la muerte, ¿no? Personalmente no creo que sea el final de la vida. Es posible que haya otro tipo de vida, no sé si hay reencarnación o algo, pero no creo que sea nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y aquí se acaba todo. Tengo la sensación como de que hay algo más. Nunca lo podré saber probablemente hasta que me muera, pero sí que tengo la sensación como de que hay algo más allá. Yo la veo, la verdad, pues como un proceso natural. A mí a día de hoy no me da miedo. Sí que es cierto que sí tengo temor a no estar con mis seres queridos, evidentemente, ¿no? A que fallezcan mis padres, a que fallezcan mis hijos, mi marido, a que me pase a mí algo y perderme, bueno, el poder seguir disfrutando de esta vida, ¿no? Junto a ellos. Pero no es algo que yo crea que se deba de ser un tema tabú, que se deba de esconder, que se deba de ocultar. De hecho, en mi casa, y esto lo agradezco muchísimo, la muerte siempre se ha vivido como un proceso. Es la sensación que yo tengo, es la sensación que a mí me da cuando fallece alguien
en el hospital cuando ha fallecido un familiar. Hay una atmósfera con una energía, hay algo ahí que yo percibo, una paz, un silencio, no lo sé explicar, es una sensación, ¿vale? Entonces, bueno, la muerte para mí es eso, ¿no? Un proceso natural, pero sí que es cierto que las circunstancias que la rodeen es importante a la hora de aceptar o de llevarlo mejor o peor. La muerte es un paso hacia otro lugar donde no dejas de ser, donde abandonas el coche y el conductor continúa no sé, lo que le toque vivir, ¿no? Su vida o lo que sea. Es un paso hacia otro lugar que es indimensionable por nuestros ojos físicos. Pero es que cuando has visto a gente morir te das cuenta, es como, aquí está el cuerpo y de repente la vida se fue, pero la vida desaparece. Para mí no. Es algo que asusta por la incertidumbre que supone, ¿no? Supongo que conforme pasen los años quizá cambie un poco, ¿no? Mi visión de este concepto, pero es algo que igual que decía de la espiritualidad, es que es algo que va a formar parte de todos nosotros, ¿no? El 100% de la gente, de nosotros vamos a morir en algún momento, ¿no? Entonces, tratar de intentar que sea lo menos tabú posible, ¿no? Y poder hablar de ello, del miedo que supone muchas veces, ¿no? De la incertidumbre, de plantearte a dónde irás o no. Creo que es normal, que son preguntas que, ¿no? Que si las hablamos con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, ¿por qué no vamos a darle cabida a esto, ¿no? A nivel laboral en la relación con el paciente. Y mis grandes profesores en qué es la muerte y la manera de concebirla han sido las experiencias y las personas que me rodearon. A lo largo de mi vida he estado muchas veces al lado de moribundos, pero aquí en este hospital he estado muchísimo y sigo estando al lado de niños que mueren. Mi respuesta a qué es la muerte es como empieza la palabra misterio. Vale todo, todas las respuestas dicen algo, ninguna la abarca toda. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que si fuera una persona que interpretara la muerte como el fracaso o que viviera como una desgracia cada muerte, no podría realizar el trabajo que hago porque a los 3 días estaría realmente saturada y totalmente deprimida. Darles paz de alguna manera o como seguridad, confianza o sí. Y pienso que si yo no hubiera tenido todo mi proceso también con el tema de la muerte, pues igual no podría apoyarles de esa manera, ¿no? O estar, sí. A nivel médico, la muerte es un fracaso, porque no sabes si esto pudo prevenirse, si pasó algo, si hubiésemos hecho esto, si hubiésemos hecho lo otro, y al final genera mucha sobrecarga emocional al personal. Cuando normalizas, entre comillas, el hecho de que la muerte, nos va a pasar a todos más pronto o más tarde, y no lo ves como el final y le das un cáliz más espiritual, al final la relación que estableces con el paciente es otra, porque no lo haces desde la pena. Ese modo de relacionarte no desde la pena, sino desde, oye, mira, esto es así y vamos a hacer de los últimos momentos una situación de confort en lo posible, vamos a intentar vivir la experiencia al máximo, minimizar los síntomas, lo que sea. Cuando no te centras en que esto es una pena porque te estás muriendo y a partir de ahora todo el mundo te va a mirar con la cara de qué pena, al final es distinto. La historia es que sobrevivamos, pero para mí en absoluto es eso, es acompañar el proceso siendo canal, porque los médicos, los enfermeros, somos canales del proceso que esté viviendo la otra persona. Saber que hay una fecha de caducidad. Lo que pasa es que vivimos de espaldas a la muerte, entonces como que nos enfadamos cuando llega. Porque ¿cuál es el día correcto para morir? ¿Con 30, con 40, con 42, con 44? ¿Con cuánto?
desde la mente, pues uno juzga. Claro, si muere alguien joven ya ni te cuento. El poder dejar que sea un tabú y poder hablarlo, me parece que permite trabajar mucho, ¿no? Y pues las cosas que tenemos pendientes, las conversaciones, el irte en paz, el ver esto, bueno, para mí ha sido una experiencia que aún estoy gestionando. Y la verdad es que yo desde que me dedico a esto y desde que trabajo más así en una dimensión más humana, digamos, y más en un abordaje más integral de la persona, me siento mucho más realizada también como profesional y mucho más, me siento más humana y más feliz, sí.